Bienvenidos estudiantes a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es Actitud de enojo. El enojo demuestra que hay falta de misericordia y comprensión hacia nuestro prójimo y aún indica la existencia de orgullo, soberbia y falta de agradecimiento hacia Dios. El enojo es falta de compasión y piedad, y adicionalmente a esto muestra falta de madurez, tanto emocional como espiritual. La cólera o la ira se produce debido a cualquier oposición que encontremos en lo que deseamos hacer. Formulamos un plan, determinamos cómo llevarlo a cabo y confiamos en que todo se desarrollará como lo hemos planeado. Pero de pronto se produce la oposición. Nuestros intereses chocan con la de otros, con otras personas, despertando su oposición y su interferencia en nuestros planes y explotamos y podemos cometer equivocaciones muy difíciles de rectificar. También hay enojo por celos y envidias. En Lucas 15, 27 encontramos la historia del hijo pródigo, el cual malgastó el dinero de su padre y luego regresó a casa, y su padre le perdonó, pero su hermano mayor se enojó porque fue perdonado. Recibido en casa, su padre preparó un gran banquete en casa. Eso hizo que él se sintiera con un gran enojo y le parecía injusto, pero así como nuestro Padre Celestial nos perdona, quiere que nosotros también hagamos lo mismo y dejemos a un lado el enojo, ira, resentimiento que tanto daño nos hace. En Segunda de Reyes 5:10 tenemos otro ejemplo y dice: entonces Eliseo, el profeta, le envió un mensajero a Naamán, capitán del ejército de Siria, el cual estaba leproso, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, el profeta saldrá y luego, estando él de pie, invocará en el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Incluso, o me mandaría a bañarme en ríos como Abana, Farfar, ríos de Damasco, que son ríos limpios, que son mejores que los ríos que tienen aquí en Israel. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, y no quería obedecer y lavarse en el río, ya que no era uno de los mejores ríos, pero al insistir sus siervos de que se sumerja y obedezca lo que el profeta le había mandado, Naamán, al final, dejando su orgullo y enojo a un lado, accedió y obedeció, quedó curado. Como vemos, el enojo no nos lleva a nada bueno, no nos lleva a tomar decisiones, buenas decisiones, y puede ser que nos quedemos perjudicados por no tomar esas buenas decisiones. En Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en Efesios 4 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol mientras todavía estáis enojados, ni deis lugar al diablo. La Biblia nos advierte sobre las duras consecuencias de expresar la ira. En Santiago 1, 19 y 20 dice: esto sabéis, mis amados hermanos,
pero que cada uno sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Expresar la ira trae más ira, solidifica una actitud de enojo y establece un hábito hostil. El enojo puede hacernos perder las bendiciones espirituales que Dios tiene para los que le buscan. El cristianismo es tolerancia y perdón. Por lo tanto, quien se diga cristiano y sin embargo se deje arrebatar constantemente por la ira, demuestra que el cristianismo no ha llegado aún a su corazón. La Biblia nos habla acerca de ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. El enojo es contrario a la paz y a la paz nos llamó el Señor con todos los hombres. Ni deis lugar al diablo, nos dice. El no dar lugar al diablo significa el no permitir que nuestro enojo sea tan grande que demos lugar al diablo en nuestra vida y que nos use para hacer daño a nosotros mismos o a aquellos que nos rodean. En Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. A pesar de que existe un número casi ilimitado de situaciones que pueden hacernos enojar, la mayoría se pueden clasificar en 3 áreas: heridas, frustración y temor. Las heridas nos hacen sentirnos vulnerables y para la mayoría de las personas el enojo es un mecanismo de defensa automático. Enojarnos con nuestro cónyuge que nos hace mucho daño crea un muro entre nosotros y nos protege de sentirnos más heridos. El temor a menudo es asociado con vulnerabilidad y debilidad. Algunas personas, especialmente los hombres, se sienten más cómodos en expresar enojo en lugar de temor y podrían reaccionar con enojo ante situaciones en las que se sienten ansiosos o temerosos. El único que tiene razón justa para enojarse es Dios, porque su enojo es un enojo justo, pero el enojo del hombre es mayormente dañino. Dios estuvo enojado con el pueblo de Israel a causa de su deslealtad y su desobediencia, pero aún así Dios es lento para el enojo y grande en misericordia. En Salmo 103:8 dice, Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Cómo expresar el enojo de forma amorosa? Examinar nuestros sentimientos para saber si estamos sintiendo dolor, disgusto o ira. En caso de ser ira, debemos estar conscientes de nuestro enojo. Cuando nos enojamos, el poder de ese sentimiento puede obstruir nuestra habilidad para pensar claramente. Recordemos cuándo fue la última vez que nos enojamos, qué tan claro pensaba, qué tan a menudo estábamos conscientes de nuestro enojo. No actuar hasta después de haber examinado bien la situación y antes de actuar estar seguro de que se puede ejercer el autocontrol, como nos instruye el libro de los Proverbios 29:11. El necio desfoja toda su pasión, el sensato acaba por aplacarla. Si no estamos seguros, debemos respirar profundamente y tomar un momento para pensar sobre lo que pasa. El desahogo físico es bueno para esto. Si la ira nos tiene acalorado, debemos salir a correr, pasar un par de horas en una actitud o actividad sana. Preguntarnos si nuestra ira está justificada, ya que a veces nuestra percepción podría ser errónea o quizás
nos hemos ofendido por cualquier cosa debido a la ira vieja que hemos acumulado, o a que nos sentimos de algún modo inferiores y por eso reaccionamos con ira. Aceptemos las responsabilidades. Alguien ha dicho que uno de los mayores efectos del pecado original se puede percibir por medio de nuestra tendencia a culpar a los demás por nuestros problemas. Cuando Dios confrontó a Eva en el jardín y le preguntó qué había ocurrido, ella culpó a la serpiente. Cuando Dios confrontó a Adán, Adán primero culpó a Eva y luego culpó a Dios. Orar para que Dios nos ayude a ver claro y a saber lidiar con nuestros sentimientos de una manera justa y constructiva. Confrontar a la persona que provocó nuestra ira en privado y decirle la verdad con amor y no con hostilidad ni atacándole. En Mateo 18:15 dice, nos proporciona una buena guía. Si tu hermano te ofende, ve y hazlo saber a solas entre los dos. Se confronta informando, compartiendo nuestros sentimientos y corrigiendo a la persona con amor. Actúa cuando ya te hayas calmado. Otras veces la situación no se puede resolver con hablar tú. No puedes obligar a una persona a que piense o sienta como quieres que lo haga, pero si explicas tus sentimientos claramente y con confianza, la ventaja regresará a tus manos. Y si la otra persona no te quiere hacer caso, bueno, pues ese es su derecho. El último paso después de haber lidiado con nuestra ira es posiblemente el más importante: perdonar y olvidar. Esto no quiere decir que eximamos, podemos decir, a la persona que de toda culpabilidad, ni le impedimos sufrir las consecuencias legales o naturales por sus acciones. Con frecuencia, los adultos no piensan conscientemente en su propio manejo del enojo, hasta que observan la respuesta de sus hijos al enojo. Muchas veces los hijos reflejan como en un espejo lo que han aprendido de sus padres. De hecho, ese padre o madre está esperando del niño un nivel de madurez que él mismo no ha alcanzado. Como me dijo una vez un joven, mis padres me gritan todo el tiempo diciéndome que no les grite a ellos. A medida que los padres vayan aprendiendo a escuchar mejor, sus hijos irán sintiendo que son más comprendidos. Si escucha y hace preguntas tranquilamente, con el tiempo su hijo o su hija aprenderá a procesar su enojo en un tono de diálogo y conversación. Y las competencias de gritos serán cosa del pasado. Debe concentrarse en la razón por lo cual su hijo está enojado, no en la manera como lo está expresando. Tal vez no esté de acuerdo con su percepción de las cosas, pero el propósito aquí es escuchar todo lo que tiene que decir. Atacar a otra persona es como lanzar cactus con las manos sin ninguna protección. La otra persona saldrá herida, pero usted también. Pidamos la ayuda de Dios para que podamos controlar nuestras emociones y seguir el consejo del salmista que nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y el sabio Salomón agrega: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto está en Proverbios 15:1. Busquemos la ayuda del Todopoderoso y sigamos su divino ejemplo. El ejemplo de Jesús, que fue colocado en situaciones muy difíciles, jamás se encolerizó ni perdió el control sobre sí mismo. Él es nuestro ejemplo.
sigámoslo, vivamos como Él vivió y venceremos como Él venció. Bien, así terminamos nuestra lección, apreciados estudiantes, y les deseo un excelente día.